Muy buenas tardes, hermanos, amigos de Ágora Popular. Gracias por estar nuevamente en esta transmisión en vivo. Hoy nos encontramos con el congresista Américo Gonza, quien ha sido presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento. Y precisamente con él vamos a profundizar algunos temas en este tiempo en que vamos a estar conectados con ustedes. Les rogamos que sírvanse compartir esta transmisión en vivo porque se viene un contenido muy interesante. También vayan preparando sus preguntas para el congresista Américo Gonza. Y justamente pues como representante de Perú Libre, al ser pues una bancada que en estos momentos pues la han colocado en el ojo de la tormenta por aquellos temas que ya ustedes saben, ¿no? La supuesta alianza del fujiceronismo y lo que concierne ahora este nuevo periodo parlamentario. También enviamos nuestros saludos a nuestros amigos, a los compañeros peruanos que están en el exterior, hermanos compatriotas que están en los Estados Unidos, hermanos que están también en Europa, el viejo continente, particularmente España, Francia, también Italia, en la ciudad de Milán, Italia, hay bastantes compatriotas que sintonizan y no se pierden ni una sola de las transmisiones de Ágora Popular. Ahora estamos más seguido en el Parlamento porque es inevitable que cubramos las incidencias del mismo. Se trata de profundizar en la política real, no solamente en la política subjetiva, sino en los hechos concretos. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pues la que está relacionada, la defensa de los derechos fundamentales, la justicia que también ha sido mencionada a nivel internacional, Perú bajo una dictadura o al menos le están llamando pues democracia híbrida, como en la Comunidad Económica Europea. Pero hay denuncias en las cuales la gestión de Boluarte no ha respondido, y sobre todo los asesinatos, el genocidio cometido, la masacre cometida en varias regiones, en los cuales pues justamente Dina Boluarte tampoco ha respondido. Vamos a dar entonces la bienvenida, amigos, y ustedes nos van diciendo también si va saliendo muy bien el sonido y nos van avisando algunos detalles de esta transmisión. Congresista Américo Gonza, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano Raúl, y a todo el público que te sigue y nos escucha en las redes y en todos los medios a nivel nacional e internacional. Gracias por el espacio y la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, y justamente comentábamos fuera de micrófonos lo que ha sucedido con el Ágora Popular, este atentado contra los miembros de nuestra prensa alternativa. ¿Qué nos podría decir? Ha salido hoy día publicado en Hildebrand en sus 13 el atentado contra los miembros del Ágora. ¿Qué opinión le merece? Mire, rechazar en primer término estos atentados a los medios alternativos, a la ciudadanía, a la represión. Sin embargo, hay que recordar que este es un sistema de represión al pueblo que no es de la señora Dina Boluarte, siempre ha sido así. Ha habido un pequeño lapsus de lo que ha significado el gobierno del presidente Castillo, años 7 meses, donde prácticamente fue la diferencia, pero el resto de la historia del país, como abogado, como historiador, como estudioso de las ciencias sociales, esto no es de ahora, esto es de 500 años, 300 años de colonia y 200 años de república, donde la clase dominante siempre ha reprimido al pueblo, a los de abajo. Entonces, para esto, y los estudiosos en la materia, los sociólogos, los politólogos, los que estudian las ciencias sociales, del poder, la ciencia política, señalan pues que las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas sirven justamente para reprimir al pueblo que antes se pretendía rebelar, y ahora cuando hacemos protestas pacíficamente, ¿no? De tal manera que esto ahora lo estamos viendo porque tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, tenemos los medios alternativos. Imagínense antes, cuando no se podía transmitir este tipo de abusos que cometían las fuerzas del orden, cuando no había la televisión en vivo, los medios de comunicación que transmites en vivo en las redes y que no lo pueden controlar. Entonces, de alguna manera, esto es la muestra de lo que siempre ha existido, ¿no? Y por supuesto que rechazar de fondo, ¿no?
Y justamente ahora ya en cuestión de segundos se ha difundido la noticia a nivel internacional y ya el Perú está más que nunca en el ojo de la tormenta, sobre todo en las movilizaciones del 27, 28 y 29. Si bien no ha habido fallecidos, gracias a Dios, al menos oficialmente, pero ha habido una gran cantidad de heridos y también detenidos. Parece que la señora Boluarte va a mantener esta imagen de régimen de democracia híbrida, por no decir dictadura. La señora Dina Boluarte es la cara visible del sistema. Los que están detrás, que mueven los hilos del poder, de la política y de la poder económico, son los mismos de siempre, que no se dejan ver. Es más, sabemos que existen, pero no sabemos quiénes representan o quiénes encabezan o quiénes son ellos mismos lo dicen, ¿no? A ellos no les interesa estar de ministro, de gran funcionario. A ellos más bien están detrás de bambalinas, tejiendo los hilos de poder. Y la señora Dina Boluarte, pues, es la títere de este sistema, ¿no? Es una máscara, digamos. Es la máscara visible, es la máscara visible. Pero los que están detrás, pues, son intereses tanto nacionales como internacionales, económicos, y de ONGs, grandes ONGs también, obviamente, ¿no? Hay varios sectores entonces del poder, ya que esto último de las ONGs siempre nos permite recordar a los sectores llamados caviares. El doctor Vladimir Cerrón ha mencionado ya bastante sobre los caviares. Es una especie de terminología ya política, ¿no? Caviares serían algo así como políticos que tienen un discurso de izquierda, pero que en el fondo quieren mantener al sistema. Efectivamente. Son aquellos personas que tienen un discurso de izquierda, pero que hacen juego para la derecha. Entonces ellos señalan de unos cambios para no cambiar nada, porque viven del sistema. Son esta clase de políticos maleables que cuando les conviene están con la derecha, cuando les conviene están con la izquierda. Viven del Estado, son los grandes tecnócratas que nos hacen creer, estos que tienen idoneidad, estos que se creen los únicos que pueden trabajar para el Estado, los únicos que pueden asumir cargos públicos, los que sacan sus leyes para pedirte 20 años de requisitos o 15 años de gerente en un puesto, o sea, te piden más experiencia que años de vida, ¿no? Para que sean los mismos, ¿no? Y es como una élite que se ha formado. Es la élite, ¿no? La élite que vive de las ONGs porque mantienen un sistema mundial. Entonces, cuando ellos ven amenazados sus intereses, son los que se presentan como los salvadores del Perú, del país, de la patria, ¿no? Entonces, hacen pelear a la izquierda verdadera, en este caso Perú Libre, que es el único partido de izquierda popular que no vive de las ONGs, a diferencia de la izquierda caviar, que vive de las ONGs. Perú Libre no vive de las ONGs. Perú Libre es un partido que se sostiene a base del ideario del pueblo mismo, ¿no? No tiene financiamiento extranjero ni de instituciones transnacionales. Y la derecha, a ellos no les conviene que consensen, que hablen, que conversen, porque ellos... Usted recuérdese que cuando habían estas marchas de diciembre y enero, cuando hubieron los fallecidos justamente, era inminente el cierre del Congreso, unas nuevas elecciones. La señora Flor Pablo, la señora Susel Paredes, el señor Bermejo detrás, ya se daban como los presidentes de transición. Nadie lo había elegido, pero ellos son así, ¿no? O sea, hacen pelear a los grandes y ellos se presentan como los salvadores. Y yo siempre pongo esta frase o esta parábola o este dicho, ¿no? Como los dos perros que se pelean por la carne y viene por el hueso y viene un tercero y se llevan la carne, ¿no? Esos son los caviares, ¿no? El tercer perro que se lleva la carne. Entonces, a ellos cuando criticaron que nosotros elijamos el defensor del pueblo, criticaron que se haya elegido el Tribunal Constitucional, cuando había que elegirlo, porque el Tribunal Constitucional ya estaban vencido su plazo, había que elegir a alguien. Nosotros buscamos como izquierda, como Perú Libre, profesionales, constitucionalistas, para poder promover su participación, pero no quería, entonces nada, había que elegir a alguien. José Gutiérrez justamente fue elegido como defensor del pueblo, y ese es uno de los cuestionamientos, bueno, ahora numerosos, que se hacen a Perú Libre. Entre otros términos, se habla de traición,
se habla de que se ha dejado los principios del partido, los principios mariateguistas, marxistas, que tuvo originalmente Perú Libre. Se habla de la alianza fujicerronista. Una de estas personas, hablando de caviares, nos hace recordar a la congresista Silvana Robles. Bueno, ella se sacudió diciendo que ella no es caviar y que más bien ella denunciaba a Perú Libre de haber traicionado, no de ahora, sino de antes, los principios del partido, y que se cocinaba el fujicerronismo a escondidas, y al final se dieron cuenta que sí había fujicerronismo por esto de la mesa directiva, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Mire, estos puritanismos que creen que porque no conversan con las otras fuerzas políticas son los salvadores, cuando la parte política, el acceso al poder, justamente se hace a través de los partidos políticos para llegar a tener el control del poder. Si nosotros queremos cambiar la realidad de las cosas, la tenemos que hacer desde el poder. Por eso es que hay unas elecciones para que gane un presidente o presidenta, por eso que hay elecciones para que lleguen congresistas, y justamente desde ese espacio donde se va a gobernar en beneficio del pueblo. Nosotros tenemos claro que en un Estado democrático, en la vía democrática, se tiene que llegar por medio de los votos. Aquí hay que hacer una diferenciación bien clara. En la historia de la humanidad, en la historia de los países, han habido hechos y casos donde la revolución se ha hecho por medio de las armas. Tenemos el caso de Rusia, tenemos el caso de China, de Cuba, y han accedido los partidos revolucionarios, la gente revolucionaria, los comunistas han accedido al poder a través de las armas. En algunos casos han podido y en otros casos han fracasado. Hace 2 meses yo estuve en El Salvador, un país pequeño en el centro de América, que estuvo enfrascado en 20 años de guerra civil, porque los revolucionarios de izquierda que querían tomar el poder no pudieron frente al gobierno de derecha apoyado por Estados Unidos. 20 años de guerra civil y no pudieron. Finalmente tuvieron que llegar a un armisticio, a un concordato, y acordaron que los partidos revolucionarios, la gente revolucionaria, conforme un partido político, y ahí entrando a la legalidad, ganó el poder y ha hecho gobierno. Entonces, hay casos en que se ha accedido al poder por medio de las urnas, de los votos. El caso de Evo Morales en Bolivia es claro, el caso de Correa es claro, el caso de Petro ahora en Brasil, en Colombia es claro. Entonces, aquellos que dicen ser revolucionarios, bueno, pueden optar por la otra vía, ¿no? De irse a las armas, a la selva a luchar. Pero el partido político, que es democrático, tiene que participar en una contienda electoral. Y en una contienda electoral, los votos se conquistan con convencimiento, con palabras, lo que hemos hecho en campaña. Cuando nosotros empezamos a recorrer la campaña, en mi caso, en región Cajamarca, teníamos que tocar las puertas de los ciudadanos casa por casa y convencer de que voten por nosotros. Nosotros no hemos ido con una pistola a decir voten por mí. Imagínense quién va a votar de esa manera por uno. Y igualito, de tal manera para el presidente Castillo, a convencer que tienen que apostar por nosotros. Cuando ya llegas al poder, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Consensuar con las fuerzas políticas en los puntos que hay consenso. En el Congreso nosotros hemos sacado muchas leyes en beneficio del sector salud, nombramiento para el CAS regular, para el CAS COVID, para excluidos, y se han aprobado por la mayoría de votos. Si nosotros como Perú Libre vamos a decir, yo no converso con las otras fuerzas políticas porque no quiero, porque no necesito, ¿qué proyecto de ley vamos a sacar en beneficio de la población? Ninguno, obviamente, porque no tenemos los votos suficientes. Ya nos gustaría tener una fuerza política de 73, 74 congresistas, como lo tuvo Fuerza Popular en el periodo 2016, que, bueno, fue cerrado también. Pero ellos no van a pensar en el pueblo como nosotros. Ahora bien, yo puedo hacer mucho desde mi lugar como congresista. Yo puedo ir al debate en el pleno, en las comisiones, puedo hacer el bochinche, me puedo tirar al piso, puedo ponerme en posición. Y eso está bien, pero ¿de a dónde yo puedo ejercer con mayor amplitud el poder para poner justamente mis proyectos que quiero en beneficio del pueblo? Es justamente de una presidencia de la comisión y mucho más aún de la mesa directiva del Congreso de la República. El Congreso de la República, claro, como poder del Estado, es administrado por su mesa directiva, por su presidente y sus vicepresidentes, así como el Ejecutivo es administrado por el presidente de la República y sus ministros. De tal manera
que estar en un espacio allí más bien es ganarle poder, quitarle un espacio a la derecha. O sea, ¿qué prefiere? ¿Tener a 4 miembros o personas de derecha o tener a 3 de derecha y 1 de izquierda que va a defender la posición izquierdista allí? De tal manera que este es un discurso de los caviares, que ellos no quieren que Perú Libre, que la izquierda popular, que la izquierda del pueblo ocupe estos espacios, ¿no? Y lamentablemente creo que hay compañeros, colegas, congresistas que estuvieron con nosotros que se dejaron convencer por esto, porque de los que han renunciado, creo que ya lo hemos dicho, inclusive el mismo doctor Cerrón, y nos hemos dado cuenta mucho, que ellos ya votaban diferente a nosotros, y ahora justamente resaltan eso, ¿no? Dicen, yo no voté para el BTC, yo no voté para el Defensor del Pueblo, yo no voté para la SUNEDO. Entonces, también obviamente hay los partidos políticos una democracia interna, porque lo otro sería, pues como le digo, irse a la lucha armada, que es otro caso, ¿no? Eso no lo compartimos. Congresista Américo Gonza, claro, considero que al usted mencionar todo esto, justamente lo que nos está diciendo es que como hay varias formas de avanzar en lo que es un proceso revolucionario o de cambios, claro, el mayor ejemplo de revolución ha sido de la Unión Soviética, ¿no? Los bolcheviques antes de tomar el poder, obviamente que tuvieron bastante procesos de negociación con los mencheviques, con otras fuerzas, han estado peleando el parlamento, peleando la presidencia, y después en un momento dan un salto, ¿no? Y toman ya completamente el poder. Entonces, algo así, podríamos decir que ahora Perú Libre, si está en estos momentos, vamos a decir, compartiendo la mesa directiva en la llamada alianza, que muchos llaman pues fujicerronista, y que no le gusta al pueblo porque o bien el pueblo no lo comprende, o bien el pueblo intuye que hay algo detrás también, porque dicen, no, estos se traen algo, ¿no? Que siempre el pueblo intuye algo. ¿Ustedes han tenido que negociar para entrar a esa mesa directiva? ¿O hay algo ahí bajo la mesa que no sabemos? Muchos especula, también sabemos, pero es que la verdad le digo, el pueblo siempre está viendo que quizás hay algo que no huele bien. ¿Ustedes han tenido que taparse la nariz para conversar en la misma mesa con los fujimoristas, con los Avanza País? Mire, hay que también traer a colación que el contexto político, social, económico del Perú en estos meses y en estos años que ganó el presidente Castillo realmente ha despertado la conciencia de la población. Y eso es muy bueno, eso lo aplaudimos y lo felicitamos, ¿no? Nos acostumbramos por un corto periodo a tener un presidente del pueblo que encarnaba la esperanza de esta población que nunca tuvo acceso al poder. Por eso es que los grupos de la élite, los que nos han mirado siempre a los provincianos por debajo del hombro, no les gustaba. Ahora bien, frente a esta expectativa que el pueblo está ahora en el ámbito popular, creen que ir a la mesa directiva es ir a hacer una alianza o que has claudicado tus ideales. Yo no creo que Fuerza Popular haya cedido, por ejemplo, a decir vamos por una nueva constitución. Y al igual el señor Waldemar Cerrón, y como se llevó también a un debate en el seno del partido, que fue un debate con todos los dirigentes a nivel nacional, no creemos que estar en la mesa directiva sea una alianza. Lo que más bien es ir a un espacio a pelear nuestras propuestas, para hacer la pelea. Yo le decía hace unos días en un medio, ¿cómo vas a ganar la pelea? ¿Cómo vas a hacer los goles al enemigo? Entrando a su campo, al campo del enemigo. Ahí vas a batear y vas a parar al arco. Si no entras a la cancha del enemigo, no hay forma de que haga los goles. Igualito, te vas al ring del box. Tienes que subirte al ring de box a pelear y a avasallar al enemigo, a quitarle ese espacio, a quitarle los espacios que siempre nos han negado. De tal manera que eso más bien significa que estamos avanzando, de ninguna manera significa que estamos vendiendo nuestros ideales. Nunca hemos renunciado, ni siquiera en el pensamiento a la nueva constitución y a lo que nosotros hemos propuesto. Escuchen la misma declaración del señor el congresista Montoya, donde dice la derecha está perdiendo espacio frente a la estrategia de la izquierda. La misma derecha lo reconoce, pero hay este grupo de los caviares, pues, que no les conviene, que no les interesa que la izquierda popular, la izquierda provinciana ocupe estos espacios, porque es espacio que ellos están perdiendo, de tal manera que engañan a la población
engañan al pueblo cuando lo que están haciendo ellos pelear por su espacio que están perdiendo. Nosotros como Perú Libre no vamos a ceder ni un espacio más a la derecha. Más bien, Perú Libre debió estar en la primera y en la segunda legislatura en la mesa directiva. Eso es un error que nosotros debemos traerlo aquí a presente y reconocer que en eso fallamos. Porque lo que pasa es que nos acostumbramos a que nos avasalle la derecha en la mesa directiva y la población se acostumbró a ver eso cuando es un espacio que debimos ganar. En la historia de los congresos, las bancadas que han tenido la mayoría siempre han tenido la mesa directiva, la presidencia del Congreso. Veamos en el gobierno de Toledo, de Ollanta, de Alan García. Por eso se consensua. No teníamos tampoco nosotros, si bien es cierto, teníamos al inicio la bancada numerosa, pero no teníamos los votos suficientes, ni siquiera una mayoría simple. ¿Qué tenías que hacer? Conversar, obviamente. Y creo que es un acto tan democrático que las fuerzas políticas que tienen mayor cantidad de representantes en el Congreso estén en la mesa directiva. Desde ahí se peleará, porque hay decisiones que toma la mesa directiva que no las podemos tomar cualquier congresista del común. Por ejemplo, la priorización de los debates. A la agenda del Congreso llegan 20 proyectos por una sesión de un día, pero el tiempo no alcanza. Entonces el presidente es el que dice, vamos a debatir 5 proyectos de los 20. Esa es su prerrogativa del presidente del Congreso y de la mesa directiva. Por eso es que es tan importante estar allí. Yo creo que si lográramos poner a debate, siquiera, aunque no ganemos en voto, porque sé que es difícil, no tenemos, hacen fuerza común todas las bancadas frente a un proyecto de nueva constitución, pero que lo pongamos en debate en el pleno y que esto se vea afuera en las calles, en el pueblo, ya es bastante, así no ganemos en votos. Y claro, congresista Américo Gunza, lo que entendemos es que, como el camarada Lenin lo decía en su momento, retroceder un paso, pero para avanzar 2 pasos adelante, ¿no? O sea que retrocedemos para tomar impulso, en otras palabras. Pero entonces eso en todo caso se verá plasmado, lo que ha sacrificado Perú Libre, ha perdido 3 congresistas o 4, si no me equivoco. Eso se verá recompensado en un momento con proyectos de ley que se aprueben, aunque sea 1, 2, 3, 4, 5, pero hay que tomar en cuenta que Perú Libre no ha logrado la Comisión de Constitución, en el cual podría presentarlo de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, como que la población se ve incrédula, ¿no? ¿Qué va a hacer Perú Libre ahí? Así nos dicen a nosotros, ¿no? Eso solamente es una pantalla, ahí hay un negociado, algo más bajo la mesa, ¿no? Y la señora que le acabo de mencionar hace un momento decía la palabra traición, y lamentablemente el pueblo también lo está diciendo, ¿no? Mencionan lo de José Gutiérrez, recordamos lo de la elección de algunos cargos por ahí, y ahora lo de la mesa directiva, ¿no? Entonces, y sobre todo no se le perdona a Perú Libre que la mayoría de congresistas hayan votado a favor de la vacancia del presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces todo eso se suma y se hace cargamontón contra Perú Libre en estos momentos, ¿no? ¿Vale la pena todo este proceso, este sacrificio de Perú Libre? Mire, yo creo que la historia nos va a dar la razón, el tiempo nos va a dar la razón. Hay que recordar que, y yo le voy a contar un pasaje de que nosotros, cuando se quiso elegir una primera vez al defensor del pueblo, que fue un proceso que el Poder Judicial lo anuló a través de una medida cautelar, nosotros presentamos a una persona como bancada, y la señora Silvana Robles estuvo como representante de esta comisión especial, y ella no votó ni siquiera por nuestra propuesta de bancada. Cuando yo le pregunto, este señor me comenta y me dice, congresista, su vocera, en vez de apoyarme a mí, ha apoyado a otras propuestas de otras bancadas de derecha. Y me dice, y ella hace todo lo que le dice la congresista Ruth Luque. Una persona que no sabe cuál era la problemática interna de la bancada, se había dado cuenta. Entonces, parece, la señora Ruth Luque, pues cabía a ultranza, ¿no? Entonces parece que por ahí ya ha habido influencias, y siempre ellos, va bien, votaban con este grupo de los caviares en desmedro de lo que acordaba la bancada mayoritariamente. Yo a veces no he estado de acuerdo con lo que mayoritariamente votaba la bancada, pero es el espíritu de cuerpo de la bancada que es nuestra fortaleza, en la que se debe, aún
centralismo democrático, acatar una decisión que toma la mayoría, porque si no todos van a hacer lo que quieren. Entonces, ¿de qué organicidad estamos hablando? Obviamente, en algunos casos, inclusive se permitía que por algún motivo, algunos digan yo no voto por esta vez, está bien, pero en todo caso, te lo guardas para ti, y las críticas son al interno. Pero estos señores no solamente votaban en contra, sino que después salían en los medios a cuestionar nuestra bancada acordaba mayoritariamente. La propuesta de ir a la mesa directiva o no con el congresista Waldemar Cerrón se debatió ampliamente un sábado, casi 8 horas, y por votos de las diferentes regiones se acordó que se vaya a la mesa directiva. La otra propuesta de no ir perdió en votos. Entonces hay que acatar pues lo que dice la mayoría. Pero Jaime Quito, Silvana Robles y el otro señor dan a entender que ellos recién a última hora se enteraron. No, estuvieron en el debate y plantearon su descontento, pero la mayoría hay que atacar a la mayoría, porque o quieren que se acate lo que dice la minoría. Entonces, creo que eso es parte de la vida democrática. En un espacio democrático nos tenemos que ceñir, así como nosotros pedimos que se respete las elecciones que gana un candidato a la presidencia por mayoría. Creo que eso también debemos tener a los partidos políticos. Si no, ¿de qué partido estaríamos hablando? Pues si todos van a querer hacer lo que quieren, entonces no habrían partidos, o partidos que se formen para una contienda electoral. Entonces, acá lo que tenemos que fortalecer es un partido que tiene ideales, que por eso se va a trabajar y se va a pelear los espacios de poder. No podemos quedarnos solamente en el llano. La izquierda, como lo dice el doctor Cerrón, tiene que dar el salto, ya no solamente de estar criticando, porque criticar es fácil, ¿no? Tú te pones a todo y es bonito, ¿no? Pero tener el poder, tener la dirección de una institución, que es lo que los cabieras nos cuestionan también a nosotros. Porque, ¿qué decían cuando el señor Castillo asumió? El Perú Libre no tiene cuadros, Perú Libre no tiene experiencia en el gobierno, Perú Libre no está capacitado, Perú Libre no es idóneo. Entonces, pues aquí el compañero Waldemar ahora va a tener experiencia de estar en la mesa directiva, y quién sabe, la próxima legislatura aspiremos a la presidencia del Congreso. ¿Y eso está mal? O sea, aspirar a la presidencia del Congreso yo no creo que esté mal. Si será más bien para poner el Congreso un poder del Estado al servicio de los ciudadanos, al servicio de los proyectos que vamos a hacer, ponerlos a debate, así no se logre ganar en votos, pero ya es bastante lo que se puede hacer ahí. Cuando nosotros iniciamos la campaña, yo recuerdo que cuando hablábamos de nueva constitución, nadie creía, y nadie creía que era posible, ni siquiera los que ahora ya han entendido que es necesario, antes eran incrédulos, pero hemos sido nosotros siempre insistiendo en el cambio de constitución. Por eso es que el año pasado salió también una encuesta donde más del 50% ya estaba de acuerdo con una nueva constitución, cuando al inicio era pues ni siquiera el 10%. Entonces, hacer el debate, ¿y cómo lo haces? Obviamente, estando en el espacio. ¿Para qué hemos llegado al Congreso? ¿Solamente para ir a gritar, a enfrentarnos? Así no se logran los proyectos de ley en un Congreso que está fraccionado. Ahora, si nosotros tuviéramos la mayoría simple siquiera para aprobar un proyecto, pues, bueno, diéramos, no, pues lo difícil es convencer el arte de la política, como lo decía el expresidente García, ¿no? Esta parte que rescatamos. Déjate convencer. Eso es lo que tenemos que hacer, convencer a la oposición de que necesitamos hacer estos cambios. Ojalá pudiera convencer ahora a la mayoría del Congreso para que nos apoye a hacer un referéndum. Porque de lo contrario tampoco podemos ir al Congreso a tirarnos piedras, o a ir con una pistola a dispararnos, o a insultarnos, o porque me cruzo con un congresista de las otras bancadas en el pasadizo no lo voy a saludar. Eso no se trata. Se trata el debate en el Congreso, es con ideas, es con palabras. Yo soy sanmarquino, yo soy a protestar a las calles, yo he tirado piedras, yo sé lo que es recibir balazos de los policías, yo sé lo que es recibir bombas lacrimógenas, pero en el Congreso no voy a estar en eso. Mi papel ahora es debatir con ideas, con sustentos. De otro lado, en democracia, esa es la vía, ¿no? Y lo repito, la otra vía se dice pues a la selva, a la lucha armada, ¿no? Que es lo que, bueno, está libre por el que puede hacer, ¿no? Hay justamente imágenes que a la población
les ha caído muy mal, ¿no? Bueno, ya hace un buen tiempo, ¿no? Los abrazos en su momento de Guido Bellido, bueno, ya no está Guido Bellido en Perú Libre, del señor Valdemar Cerrón también, un poco por ahí besitos con María del Carmen Alba, bueno, pero también por otro lado, congresista Américo Gonza, hay elementos traidores. Por ejemplo, el doctor Vladimir Cerrón ha acuñado el término bermejianos, ¿no? Actitudes bermejianas. Nosotros en el Ágora Popular tenemos también nuestra propia experiencia con el mencionado personaje y también decimos, hablando de traidores, decimos los bermejianos, ¿no? Entonces, pero no solamente es el mencionado, también está Betsy Chávez, Aníbal Torre, Gustavo Bobbio, que han estado en la gestión del profesor Pedro Castillo y ahora se está sabiendo más porque hay información que está circulando, que confirma que fueron conspiradores, informantes de la Central de Inteligencia Americana, al menos los dos últimos mencionados. Esto es algo fuerte, muy fuerte, y nos preguntamos, pero Perú Libre no se dio cuenta de estas personas, al menos de Bermejo y de Betsy Chávez. ¿No se dieron cuenta ustedes del principio? Mire, Perú Libre se dio cuenta, que no se quiso dar cuenta es el presidente Castillo, porque nosotros le advertíamos. Ustedes miren mis declaraciones que yo hago el 28 de julio del 2022, cuando le emplazo públicamente en los medios de comunicación que el señor Aníbal Torres, este nefasto personaje montesinista, dé un paso renuncie y que deje el cargo, si es que él tanto decía que él lo hace por el presidente Castillo, que le tiene estima, que lo veía como un hijo, pero lo que ha hecho él es infiltrarlo y él hacerlo caer, porque lo que hicieron el 7 de diciembre, que lo negaron, que dijeron que no estaban, que dijeron que desconocen, cuando después las pruebas nos han demostrado que estuvieron al costado del presidente. Entonces, el señor Guillermo Bermejo renunció desde un inicio porque quería su propio partido, porque quería una cuota en el gobierno del presidente Castillo. Hay que tener en claro y en honor a la verdad, esto no es hablar mal, o porque van a decir por qué no lo dijiste en su momento, porque hay cosas que en la familia las críticas se hacen a la interna. Uno no puede salir a despotricar de tu familia a la calle a cualquiera. Entonces, cuando estaba el presidente Castillo, la crítica se la hacía interna. Muchas personas, yo mismo, le hacíamos ver al presidente Castillo de estos personajes. ¿Cuántas veces muchos colegas congresistas le han llorado en su oficina al presidente que tenga cuidado con estas? Yo le llevaba las pruebas de lo que estaban haciendo estos señores, Pacheco, Heiner, que de ahí me pretendieron tirarme barro, y que se han convertido en colaboradores eficaces y que le tiran barro al mismo presidente. Perú Libre de un inicio advirtió de la traición que tenían estos señores, incluyendo la señora Betsy Chávez, incluyendo la señora Dina Boluarte, que renunciaron las dos juntas. Era el trío, el señor Aníbal Torres, a la sala de él, Betsy Chávez y la señora Dina Boluarte, y detrás, al costado, Bermejo. Pero el presidente no se quiso dar cuenta. Acuérdense que el presidente renunció a Perú Libre y prácticamente no coordinó ni siquiera con el saludo, con la bancada de Perú Libre, ni siquiera con su vocero. Yo he trabajado en el Palacio de Gobierno desde muy joven, 17 años, y yo se lo comentaba al presidente Castillo, de cómo, por ejemplo, el señor Toledo cenaba o almorzaba una vez a la semana con su bancada en Palacio de Gobierno, el señor García, el señor Ollanta, porque eso es, la bancada es tu defensa política de lo que tú vas a hacer. ¿Quién más te va a defender en el fuero parlamentario? Teníamos ejemplos claros de cómo el presidente Vizcarra lo vacaron porque no tenía bancada. Y el presidente Castillo tenía una bancada de 37, él mismo propició para que esta bancada se desintegre, en vez de jalar a gente que era común. Habían bancadas pequeñas que querían conversar. El señor Toledo se alió para poder gobernar y tener una mayoría en el Congreso con el Frente Moralizador de Fernando Olivera, que lo puso de ministro, que en campaña se dijeron de todo, se tiraron de los graditos, algo me acuerdo por ahí, igualito los otros, porque cuando no tienes una mayoría, no vas a poder gobernar. Tienes que buscar alianzas, conversar con los que son afines a uno, ¿no? Estaban por los caviares, ya pues al fin y al cabo, que tuvieron al final 12 ministros en el primer gobierno, pero que al final le tiraron barro todos, y todos le echaban la culpa a Perú Libre. Por eso que Perú Libre, en una reunión, emplazamos al presidente Castillo, si era de Perú Libre o no, porque la población tiene hasta ahora la idea
de que el gobierno del presidente Castillo es un gobierno de Perú Libre, cuando no fue así. El gobierno del presidente Castillo fue de cualquier otro partido, de cualquier menos de Perú Libre, porque para que tengas un espacio en el gobierno del presidente Castillo, tenía que ser enemigo de Perú Libre, más bien. Ese era lo real. El señor Aníbal Torres, ¿por qué se quedó? Porque era el enemigo declarado de Perú Libre, el enemigo número uno. Lo dijo cuando era ministro de Justicia, lo decía cada rato, de ahí se moderó un poco porque nosotros lo emplazamos a que si estaba en un gobierno de Perú Libre, entonces, ¿qué hacía con Perú Libre? El señor Aníbal Torres, cuando nosotros los primeros meses le dijimos al presidente que haga la cuestión de confianza para que cierre el Congreso y que nosotros nos íbamos, pero que nos íbamos haciendo al menos cuestión de confianza por temas trascendentales, que merezca la pena salir de nosotros del Congreso. ¿Quién no lo dejaba? El señor Aníbal Torres. Escuchen lo que dice el señor que fue ministro de Trabajo, ¿no? Que estuvo los primeros meses. El señor, me acuerdo que Maraví. Él mismo dice que cuando en el Congreso de Ministros, en los primeros meses, en los consejos de ministros, hablaban del cierre del Congreso, el señor Aníbal es el que se oponía profundamente. Y después lo hace hacer un golpe trucho el 7 de diciembre. O sea, y cuando nosotros le decíamos al presidente que haga las reformas, el señor Aníbal Torres, ¿qué decía? No te juntes con Perú Libre porque son radicales. Y después, o sea, ¿qué se le metió a la cabeza al señor? O sea, lo que hizo, pues, prácticamente llevarlo al presidente del Peñadero. El doctor Olivera, lo ha desenmascarado todito de cómo lo entregó a la policía, lo hizo firmar su papeleta de arresto, cuando él debió negarse a firmar eso. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos la defensa de lo que le hicieron al presidente Castillo, su detención ilegal, cuestionamos este arresto ilegal, y la presidenta de la Comisión de Constitución nos señaló y nos dijo, ¿de qué ilegal hablan? Si acá está que él ha firmado su arresto y no tiene observaciones. Cuando el juez Checklin le pregunta a Aníbal Torres si ha sido el presidente víctima de abuso en su detención, ¿qué dijo Aníbal Torres? Que no. Entonces, ahora, de candidato, cuando el presidente Castillo, él mismo ha dicho que se luche por su libertad y no avalaba ninguno, lo ha dejado sin piso este nefasto montesinista Aníbal Torres. Ahí justamente de todo lo que ha señalado usted, congresista Américo Gonza, hay varios puntos, a ver si lo trato de resumir. Por un lado, la confirmación de que sí ha habido una conspiración, y no cualquier conspiración, sino toda una red bien orquestada con varios elementos, los personajes mencionados. Recordamos pues siempre al señor Bermejo sentado ahí en el sillón de Palacio de Gobierno, como si ese fuera su lugar de trabajo, cuando él más bien tenía que estar en el Congreso, pero estaba metido todos los días en Palacio de Gobierno, va a tener él que responder de eso. Y por otro lado, recordamos cómo es que se mencionó de parte de Perú Libre en un momento que Silvana Robles estaba reclutando congresistas de Perú Libre para llevárselos a formar otra bancada, otro partido, con el profesor Pedro Castillo. Parece que lo convencieron a él de que nada que ver, como usted ha señalado, ¿no?, con Perú Libre, y formar otra aventura por ahí que después lamentablemente también fracasó, ¿no? Y ahora la bancada magisterial de este Congreso actual están conversando con Dina Boluarte como si fuera la mejor presidenta del Perú. Todo nos hace pensar que esto ha sido un plan bien armado. ¿Y por qué no mencionar a la CIA? Que la CIA, bueno, es una central de inteligencia que no por nada ha derrocado varios presidentes en el mundo. ¿Usted confirma esto último? Del hecho, la historia ha demostrado que la CIA mete sus narices en gobiernos populares y los derroca, ¿no? Tenemos muchos casos, eso ya es innegable, está documentado, han reconocido ellos mismos estos hechos. Hay que recordar que la señora embajadora Lisa llegó cuando el presidente ganó, y ella ha sido jefe de la CIA y fue nombrada embajadora con algún propósito, pues no vamos a ser incrédulos para decir que vino por casualidad. Y ese ha sido un propósito, porque ella se ha reunido con Betsy Chávez, ella se ha reunido con Bobbio, ella se reunió con Dina, ella se reunió con la fiscal de la Nación. Lo que aquí está, lo que deja mucho que decir y lamentar, porque la verdad la izquierda ha perdido una oportunidad de oro para el pueblo, es que el presidente Castillo no se quiso dar cuenta de esto, pese a que mucho le dijimos, le insistimos, y al final parecía que le hablábamos una piedra, y ahí están los resultados, ¿no? Mucha pena por el pueblo peruano, pero hay cosas que han salido, gracias a Dios, y han desenmascarado a estas personas, como Aníbal Torres, Betsy Chávez, que lo llevaron a hacer, llevaron al Peñadero, le hicieron hacer una cuestión de confianza cuando no era tal, pretender hacer un golpe, de cerrar las instituciones democráticas, no solamente el Congreso. O sea,
la verdad, yo dije aquí se volvió loco el presidente, ¿no? Y por lo otro, la desconsideración del mismo presidente Castillo, ¿no? Perú Libre, no obstante que él renunció, no obstante que él desconoció a la bancada de Perú Libre, no obstante sus deslealtades, su traición, la bancada de Perú Libre nunca lo dejó de apoyar, a pesar que él ni siquiera tenía el teléfono del vocero, pero por consideración, nosotros también muchas veces le preguntamos, presidente, porque estaba, pues, no, los servicios de inteligencia lo habían detectado, que él ya estaba haciendo sus actos para cerrar el Congreso. Cuando nosotros le preguntamos, presidente, ¿quieres cerrar el Congreso? Para apoyarte en la decisión que tú hicieras, él siempre lo negaba, en mil idiomas lo negaba. Entonces, ¿cómo una persona, a la gente que te apoya, primero la desconoces y segundo, ni siquiera la consideras en lo que vas a hacer? ¿Cómo podemos confiar nosotros en una persona así también? Por esa parte, creo que los votos que tuvo Perú Libre en esta vacancia fue más bien la lealtad es de ida y vuelta, ¿no? Eso no lo podemos también pasar por alto, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué le pasó al presidente Vizcarra cuando cerró el Congreso y tuvo un nuevo Congreso que no tuvo bancada? El presidente en su decreto de cierre del Congreso estaba obligado a convocar a nuevas elecciones. Si el presidente Castillo había renunciado a Perú Libre en su Congreso nuevo, ¿con qué bancada iba a gobernar? Claro. No iba a tener bancada, peor. Entonces, no nos hagamos ilusiones de que eso iba a funcionar. Eso no iba a funcionar. Eso no tenía pies ni cabezas. Un golpe de Estado no se hace porque yo me levanto al día siguiente y quiero cerrar el Congreso. Eso se planifica. Y nosotros sabíamos desde antes del 28 de julio que ni la policía ni el ejército iban a apoyar al presidente Castillo, que lo iban a mantener porque no le podían dar un golpe de Estado al antiguo, que llegaba un general y te botaba con tanques. Pero sabíamos que no tenía la venia para llevar un golpe de Estado o hacer un Congreso, porque ¿quién va a ir a cerrar el Congreso? ¿El presidente, los congresistas? ¿Los ronderos? Como le hicieron creer, como Bermejo, que le hizo creer que va a traer 6,000 reservistas del Braem, y como Aníbal Torres, que le dijo que va a traer ronderos de Chota para que cierre el Congreso. Hay que estar loco para pensar en eso, ¿no? O sea, aquí hay que decir las cosas claras. No vengan a decir que Perú Libre es traicionero, que Perú Libre abandonó al presidente. Él se abandonó solo, con este grupo de gente que después lo desconocían. No dice nada que el señor Aníbal Torres negó que estaba, la señora Bexi negaron que estuvieron el día del golpe. Entonces, y ellos sí, se venden como héroes. Por eso, la historia, y más tarde que temprano, más temprano que tarde, se está descubriendo lo que realmente pasó. Y lo que le hicieron al presidente es embaucarlo, es engañarlo, como a niño, para tirarlo al despeñadero, utilizarlo. Y ahora no quieren que salga libre. Y eso es lo peor, que a veces el presidente, yo no sé si habrá dado cuenta también ahora que está en el cierre, porque lo que quiere el señor Bermejo, lo que quiere el señor Aníbal Torres, es que el presidente Castillo no salga libre. ¿Para qué? Para coger ese caudal electoral, para ellos ser candidatos. Esa es la verdad. Pues, porque el mismo presidente ha dicho que Castillo, que se luche por su libertad, pero ellos están de candidatos. ¿Usted cree que eso es lealtad? O sea, ellos son los primeros desleales, que obviamente el señor Castillo tampoco es un niño para decir que se deje embaucar, ¿no? Él debió tener siquiera por sentido común muchas cosas en cuenta, ¿no? Y ahora Perú Libre, un partido orgánico, seguimos en la pelea, seguimos en la batalla, porque un partido solidario es a largo plazo. El señor Castillo falló, pero vendrán mejores tiempos para Perú Libre, para el pueblo peruano. Nos consta, ya para finalizar, congresista Américo Gonza, y por supuesto agradecido por esta entrevista para el Ágora Popular, nos consta esto último relacionado al señor de apellido Bermejo, que efectivamente él mandó sus abogados, que trabajan con él en su despacho, Atención Noble Silla, para mandar subrogar al único abogado que estaba configurando bien la cosa, ¿no? Guillermo Olivera. Lo subrogaron, el presidente Pedro Castillo prácticamente sin saber firmó el documento y así fue como desapareció esa primera oportunidad. Bueno, como el tiempo nos va ganando, congresista Gonza, por favor un balance breve de su presidencia en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Claro, sabemos que es amplísimo, pero al menos, ¿cuál sería el mayor logro de su gestión al frente de dicha comisión que ha estado pues justamente en manos de Perú Libre? Sabemos que es una comisión bien delicada, derechos humanos, justicia, está relacionado con lo que está pasando en estos momentos en el país. La usurpadora Boluarte, como lo llama la mayoría del pueblo, ahora según las encuestas ya el pueblo desea una reposición de Pedro Castillo, se han dado cuenta de que sí es posible,
pero ha habido bastantes asesinatos. Un pequeño balance de su presidencia en esta Comisión de Justicia, por favor. Sí, claro. Si me permite un temita que nos quedó aquí en la idea, es de cómo cuando pasa el 7 de diciembre, al día siguiente, buscamos mi persona con la familia del presidente, con los sobrinos, buscamos al doctor Guillermo Olivera y lo llevamos para que él sea el abogado. Tenía un buen planteamiento que hasta ahora todos estos abogados que, como el mismo Guillermo Olivera dice, le responden a Aníbal Torres y no a Castillo, ¿no? ¿Quién lo hizo sacar? Los abogados del señor Bermejo, que usted dice, ¿no? ¿Y sabe cuál es lo raro y lo injusto y la traición que se evidencia? Es que el día que tiene la audiencia, la primera audiencia del presidente Castillo, hacen que salga el señor Guillermo Olivera, doctor, y los abogados del señor Bermejo se hacen los que no pueden ingresar, diciendo que les han prohibido el ingreso a las instalaciones del penal, y se retira. Lo dejaron indefenso al presidente Castillo. Allí, de todo, además de la entrega que le hizo pues, Aníbal Torres, como dice Guillermo Olivera, el entreguista Aníbal Torres, ¿no? Cuando lo hace firmar su papeleta de detención, cuando lo hace firmar documentos que él no debió firmar, cuando dice que si no firmaba lo iban a disparar. ¿Quién le van a disparar en la subprefectura? Estaban ahí llenos de prensa. O sea, encima nos quieren ver de tontos a los peruanos, ¿no? Entonces, ahí lo subrogan al señor Guillermo Olivera para que lo defiendan los abogados de Guillermo Bermejo y lo dejan abandonado, lo dejan indefenso, se van justamente el día de selección. Yo no creo que no lo dejaron ingresar, yo creo que fue una estrategia de ellos para dejar preso al presidente Castillo y después nuevamente le meten una abogado. Ahora, después retornó el señor Guillermo Olivera, pero parece que se impuso el ala del señor Aníbal Torres y de nuevo lo han dejado indefenso al presidente Castillo. Todos los abogados parece que responden a Aníbal Torres, definitivamente. Efectivamente. El único que no le responde a Guillermo fue Guillermo Olivera, por eso lo sacaron. Pero eso también tiene que ver mucho con el presidente Castillo, ¿no? Porque al final es el que decide quién debe darse cuenta quién está con él y quién no, ¿no? Claro. Ya, tampoco ya vamos a decir que es una persona que no puede darse cuenta, ¿no? Claro. Eso para dejar claro, ¿no? Correcto. Ahora, ya en la Comisión de Justicia, nosotros hemos logrado aprobar, o tenemos ya 21 leyes aprobadas, o sea que son leyes publicadas en el Diario Oficial del Perú. 21 leyes. Si no somos la primera, somos la segunda comisión que más producción ha tenido en esta legislatura que ha pasado. Eso que nos han observado varios proyectos del Ejecutivo, por ejemplo, esta ley de expulsión de extranjeros, la observó el Ejecutivo hace poco, que se trabajó en la Comisión de Justicia, que también recoge un proyecto mío, ¿no? Nos observaron la ley de las armas no letales, nos han observado otras leyes que ahora que empiece nuevamente la legislatura la vamos a impulsar. La Comisión de Justicia tuvo 57 dictámenes favorables, en total 96. Un dictamen puede recoger un proyecto o varios proyectos, de los cuales, como le digo, 21 ya son leyes, hay 3 que están en autógrafa, que están todavía en el Ejecutivo para que se firmen o se han observado, 2 que ya han sido observados, y hemos trabajado 171 proyectos que hemos recogido tanto de esta legislatura y proyectos que de la legislatura anterior. Se nos ha quedado por falta de tiempo una ley importante que es de los notarios, que recoge muchas iniciativas. También se nos quedó pendiente proyectos en sistema de seguridad ciudadana que los vamos a impulsar, que la gente ahorita reclama bastante, temas de la inseguridad ciudadana, para fortalecer los serenos, expulsar a los extranjeros, pena más drástica, modificar el código penal, el código de ejecución penal, el código procesal. Entonces, esa primera ley, disculpe, relacionado a la expulsión de los extranjeros que delinquen, está enfocada principalmente a los ciudadanos. Bueno, sabemos que estamos rodeados de cualquier cantidad de ciudadanos venezolanos. ¿Es dirigido hacia ellos especialmente? ¿Han formado bandas criminales? Claro, a partir de 2017, cuando asume el señor Kuczynski, él, por congraciarse con el imperio americano, abre la frontera de los venezolanos para decir, miren, los venezolanos están viniendo porque están mal con el señor Maduro, ¿no? Y cuando sabía que los peruanos aún no tenemos problemas de pobreza, de falta de trabajo, o sea, primero se empieza por casa, ¿no? Pero esto fue un sabotaje al Perú de un señor que inició esta migración descontrolada donde vinieron delincuentes. Hay versiones de que se abrieron las cárceles en Venezuela para que vengan bandas criminales.
prostitución, trata de personas, extorsión, el gota a gota, que ahora la población está reclamando. El Perú ahora, los peruanos vivimos en zozobra en nuestra casa. Parece que tuviéramos prisioneros en nuestro propio país, mientras en las calles delincuentes extranjeros indocumentados pasean a sus anchas. El mundo al revés. Eso son no más puede. avesados que los peruanos, que los delincuentes peruanos. Incluso una vez un efectivo policial me dijo, de los venezolanos que han ingresado al Perú, no hay ningún registro de ingreso, ni sus nombres, ni nada, que haya una lista que podamos buscarlo en algún lugar. No hay nada. O sea, han entrado como han querido y ni el registro de su nombre. No sabemos cómo se llama, por eso es que matan, por eso es que roban y se fugan del país y nadie lo detiene. No sabemos dónde viven, qué hacen, de tal manera que aquí es una tierra de nadie y esto tiene que controlar. Justamente yo he recibido hace 2 días visitas de ciudadanos, colectivos que están preocupados por este tema. Lo que nosotros queremos conformar en el Congreso, lo voy a proponer a través de una moción, una comisión investigadora del tema migratorio para responsabilizar y sancionar a quienes han sido los responsables de tener más de 2,5 millones de indocumentados en el país, que no sabemos, que lo que sabemos que están haciendo, delinquiendo, pero no sabemos quiénes son, dónde viven. En todo caso, ahí hay un paquete también de proyectos que estamos impulsando para controlar y le comento que cuando yo estoy impulsando este proyecto de ley para expulsar a los extranjeros, que fue un amplio debate en la comisión y en el pleno, porque iba y venía, se oponían, los caviares justamente, que hablamos en un momento, que dicen defender los derechos humanos, pero de los delincuentes, no los derechos humanos de la persona de bien, se oponían, me han tildado de racista, de xenofóbico, y por su lado los extranjeros me han amenazado a las redes, diciendo que son del Tren de Aragua, a mi Facebook, a mi página, pero eso no lo va a detener, porque nosotros sabemos que si estamos pensando en el pueblo, en la seguridad de la población peruana, vale la pena seguir trabajando y luchando por el país. Sin seguridad no hay desarrollo. Por supuesto, claro que sí, congresista Américo Gonza. Bueno, ya habrá momento de seguir explayándonos más en estos últimos temas y en los temas también de la coyuntura política. Le agradecemos por estos minutos dedicados al Ágora Popular de la Plaza de San Martín. Los amigos ahí también estarán ya mencionando algunos aspectos que ya lo tocaremos en otros momentos. Quizás un mensaje final a los amigos de Ágora Popular. Mire, yo le hablaba hace un momento de que hemos aprobado 21 leyes en la Comisión de Justicia. Algunos son de mi propuesta y de otros congresistas de otras bancadas. Pero con mi trabajo parlamentario hemos venido aprobando hasta ahorita 13 leyes, muchos en beneficio del sector salud, educación, los serenos, los INPES, diferentes sectores dentro del sector salud, la agricultura, la ciencia, la tecnología, las universidades. Hemos propuesto para el cobro de la deuda tributaria de las grandes empresas que deben millones, Telefónica 7,000 millones, Scotiabank 5,000 millones, las mineras. Ahí hay presupuesto suficiente para solucionar los problemas del país en su conjunto. Que cuando estaba el presidente Castillo yo le decía, haz cuestión de confianza por eso, para cobrarle. Pero estaba pues Aníbal Torres, Bexy Chávez, que le decía no hagas caso a estos radicales de Perú Libre y finalmente lo llevaron donde está. Entonces, estamos trabajando y estas leyes se aprueban con votos. Por eso retornamos un poco a nuestro tema inicial. Si yo me voy a ir a confrontar, a insultar a los miembros de la comisión, a los congresistas, a las otras bancadas, ¿usted cree que van a votar por estos proyectos? Obviamente que no. Obviamente, y que hay temas en que, por ejemplo, la nueva constitución, nosotros sabemos que Fuerza Popular obviamente nunca votaría pues por un adelanto por una asamblea constituyente. Eso ya lo sabemos. No por eso me voy a ir a agredirlos, pero hay temas en consenso que se pueden lograr. Por ejemplo, hemos aprobado a iniciativa de Perú Libre la CTS para los maestros al 100%, porque ellos tenían hasta el 17%, con los votos de las otras bancadas. El nombramiento del sector salud, con los votos de las otras bancadas. Entonces, en esos temas, ¿cómo no vas a conversar? No, tampoco te vas a ir al Congreso todo el día a estar insultándote, ¿no? Y va a llegar un momento en que tienes que dialogar. Y obviamente en los temas que van contra el país, como por ejemplo cuando pretendieron otorgarle 30 años más las concesiones petroleras de nuestra Amazonía, nosotros opusimos, hicimos abortar estos proyectos. Por eso es que es necesario estar en los espacios de poder y de decisión, porque cuando llegue, por ejemplo, un proyecto de esta naturaleza a la mesa, el señor Waldemar estará advirtiendo para que denuncie, por ejemplo, este tipo de proyectos lesivos. Y si no tenemos a nadie allí, ¿quién nos va a decir qué es lo que está pasando? Por eso que la población, yo creo que es un poco difícil entender, porque primero, los 2 primeros años no tuvimos ningún representante y parece que nos acostumbramos a eso, cuando eso es injusto, y ahí nos faltó a nosotros también muñeca para estar allí. Pero bueno, estamos retomando el camino
de defender al pueblo, ¿no? Nuestra bancada sigue firme. Claro, recordamos la imagen de esa primera vez, la primera mesa directiva, donde no estuvo presente pues, Perú Libre, que se perdió esa oportunidad. Recordamos la imagen de Pedro Castillo recorriendo, ir a pedir, aunque sea la Comisión de Educación, ¿no? Imagínense, ¿no? Y encima no se la dieron, ¿no? Pero, y también ese dato que nos acaba de dar, que si el presidente Pedro Castillo, le hacía caso a usted de hacer cuestión de confianza en ese tema de las deudas de las grandes corporaciones. De la deuda, de la renegociación de los contratos lesivos, del referendo. Yo presenté un proyecto de ley para que se convoque un referendo con las elecciones regionales municipales de octubre de 2022. Él entró en 2028, en julio de 2021, pudo haber hecho una cuestión de confianza para que se lleve un referendo conjuntamente con las elecciones regionales municipales. Yo lo presenté el proyecto, yo le dije, haz cuestión de confianza de este proyecto, o que lo presente el Ejecutivo y haz cuestión de... No lo hizo. En el primer año de gobierno, donde él tenía el pueblo movilizado, donde él tenía el respaldo total, donde no salían los actos de corrupción que de alguna manera mellaron su imagen, hay que ser sincero en reconocer, porque muchas de sus personas que él mismo llevó, después le tiraban barro diciendo que él los mandó a hacer lo que decir. Nosotros que pusimos las manos al fuego, cuando a mí en Canal N, los medios me decían, ¿qué piensa el facto de corrupción? Y decía, yo pongo las manos al fuego por el presidente. De los demás, no. Pero, entonces, cuando teníamos la oportunidad, no lo hizo, porque estas personas no lo dejaron, porque estas personas lo desanimaron. Y a pesar de nosotros, a Guido Bellido, cuando era premier, le dijimos, si el presidente no quiere hacer la renegociación, no quiere cobrar las deudas, ustedes recuerdan que empezaron a pagar las deudas que usaron algunas empresas, sí, cuando Guido mencionó. Cuando nosotros dijimos, nosotros te apoyamos como bacán, entonces tú hazlo, al día siguiente lo sacó. ¿Dónde está el señor Aníbal Torres, que fue premier? ¿Por qué él no continuó con esta renegociación? ¿Por qué él no continuó con implementar estas reformas que necesitaba el país? Lo único que se dedicó es atacar al Congreso. Prácticamente él saboteó el gobierno del presidente Castillo, porque si no ibas a cerrar el Congreso, ¿qué hacías amenazando? Y si lo ibas a cerrar, como yo no estoy callado para que sea una sorpresa. Si al enemigo tú le dices todos los días, te voy a matar, él te mata primero, ¿no? Entonces, ni siquiera hubo una estrategia. De tal manera que aquí Perú Libre no ha tenido responsabilidad. La única responsabilidad es de estos advenedizos, lobistas, oportunistas, y del mismo Pedro Castillo también, pues no, obviamente. Fabuloso, congresista Américo Gonza, y bueno, hay bastante información que los amigos de Ágora Popular van a estar analizando seguramente, y recomendamos que compartan esta transmisión en vivo, amigos, y sobre todo también lo vayan dilucidando, porque hay bastante carnecita que se ha presentado hoy, gracias al congresista Américo Gonza, expresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y por supuesto de la bancada de Perú Libre. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias a ustedes y al pueblo peruano. A usted.